Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Los gobiernos de Colombia, Brasil y México solicitaron al Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicar de manera expedita los datos desagregados de todas las mesas de votación de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Los tres países consideraron que las controversias sobre el presupuesto electoral, sobre el proceso electoral, deben resolverse por la vía institucional, señala el comunicado de los tres mandatarios, quienes se reunieron de manera virtual por más de una hora. Pidieron además a los actores políticos y sociales que ejerzan máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos para evitar una escalada violenta. El presidente Gustavo Petro reveló que al expedirse el comunicado de Colombia, Brasil y México, confirmó que dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y según Petro, para ofrecer y fortalecer este grupo latinoamericano. Minutos después, el mandatario chileno, a través de X, coincidió con el presidente Gustavo Petro en que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano a mayor brevedad y se transparenten los resultados de las elecciones mediante una verificación internacional. La líder opositora María Corina Machado aseguró que está en la clandestinidad. Temo por mi vida y por mi libertad, dijo en una columna escrita por ella en el Wall Street Journal. Ratificó la aplastante victoria de Edmundo González Urrutia frente al chavismo y exigió que éste entregue el poder y cese la represión. María Corina Machado convocó a una jornada de movilizaciones en toda Venezuela mañana sábado 3 de agosto. En Caracas, el punto de concentración será la avenida principal de las Mercedes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer valer la libertad, dijo Machado a través de su cuenta en X en las últimas horas. En otras informaciones, Edwin Palma renunció a su cargo como viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo en medio de fuertes tensiones con la ministra Gloria Inés Ramírez. El saliente funcionario aseguró que desde cualquier trinchera continuará apoyando el proyecto político del presidente de la República, Gustavo Petro. Entre tanto, el FOMAC informó que en las últimas horas los docentes del magisterio serán atendidos solo por la red de prestadores definida por la entidad nacional, debido a que terminó la vigencia de la medida que permitía que las IPS públicas, privadas y mixtas prestaran el servicio de salud a los maestros sin previa autorización. En cuanto a la atención de urgencias, estarán a cargo en todo el país por parte de las IPS públicas y privadas sin que pueda ser negada por falta de contratos. Los pacientes podrán ser referidos sin demoras a la red de prestadores construida a nivel nacional. La crisis petrolera en Colombia dejaría al país sin 40 billones de pesos, según reveló la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, al calcular que para 2035 el país aumentaría su déficit financiero, ya que no habría más contratos de exploración. Para la ASP la situación es preocupante luego de conocerse que el país cuenta con solo 7 años de reservas para satisfacer sus necesidades. El Centro Regional de Estudios de Energía advirtió que la factura del gas en los hogares colombianos podría subir como mínimo un 28% en los próximos años como consecuencia del agotamiento de las reservas actuales del país. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, por no cumplir la orden de integrar el grupo de expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, conocida como la CREG. El mandatario tendrá 2 días para presentar un informe del cumplimiento de la decisión judicial, presentar los argumentos ante una eventual sanción o aportar el expediente con los nombramientos en propiedad y por encargo en la Comisión de Energía y Gas. Tras la oferta lanzada por Millicom para adquirir Telefónica y la mitad de Tigo Une, que está en poder de EPM, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que difícilmente se presentará un mejor escenario para la enajenación de acciones que tiene la empresa pública de Medellín. Las autoridades investigan el asesinato de un comunero indígena en zona rural de Turibío, en el departamento del Cauca, por hombres armados que interceptaron la ambulancia en la que era trasladado herido luego de sufrir minutos antes un primer atentado. Ampliación de esas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Estás escuchando Mañanas Blue.
Son las 5 de la mañana, 35 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Bienvenidos. Saludamos a quienes nos acompañan a partir de este momento en nuestro canal de YouTube. Tenemos un amanecer muy frío en Bogotá. Tenemos temperatura de 8 grados y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. María Camila Orozco. Ricardo, buenos días. Sí, un amanecer frío, pero la buena noticia es que es viernes. Las redes sociales siguen hablando de Venezuela. Las grandes tendencias son Venezuela, María Corina Machado, Petro, AMLO y por supuesto Anthony Blinken. Pero déjeme comenzar por la principal tendencia en el mundo, Ricardo, y es María Corina Machado por cuenta de la columna que escribió en el Wall Street Journal diciendo que teme por su vida y por su libertad después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara y amenazara con la cárcel para ella, para Edmundo González y para algunos opositores. Ricardo, la gran pregunta es si el SEBIN o todas las fuerzas de seguridad de Venezuela van a poder encontrar a María Corina Machado, que se está moviendo justamente buscando proteger su vida, proteger su libertad. Sobre eso han hecho una claridad desde su campaña, y es que no es que ella esté en la clandestinidad ni que no vaya a volver a aparecer, que está resguardándose, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de estar ella sigue en Venezuela. Acuérdese que campaña. Rechazó el asilo político porque ella quiere estar en Venezuela dando la pelea. Y seguramente va a estar el sábado, mañana, en la marcha que convocó. Una marcha que esperan sea multitudinaria y contramarchas, porque mañana también hay marchas, hay que decirlo, convocadas por Nicolás Maduro, que dice él que va a ser la mamaíta de las marchas en Venezuela. Y Anthony Blinken es tendencia por el pronunciamiento diciendo que los resultados demuestran la abrumadora voluntad del pueblo venezolano escogiendo a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Y finalmente, Ricardo, en temas de Venezuela, el presidente Gustavo Petro, porque le están sacando trinos del pasado para cuestionar la posición que para muchos es ambigua alrededor de lo que está ocurriendo en Venezuela. Le sacan trinos cuestionando la política de Venezuela, cuestionando la política de Guatemala, en general de varios países de la región donde el presidente Gustavo Petro se ha metido después de resultados de elecciones que a él no le gustan. Y finalmente, Ricardo, tengo que hablarle de los Olímpicos. La tendencia mundial, la gran polémica mundial es alrededor de Argelia, Italia, Olímpicos, por cuenta de un combate que no salió bien, que terminó apenas a los 46 segundos cuando la italiana Angela Carini se retira, Ricardo, después de que ella suspende el combate, va hacia donde su entrenador y le dice definitivamente me voy. Eso después de haber recibido un derechazo de la argelina Iname Khelif, que fue, Ricardo, la controversia, o lo sigue siendo en redes sociales, porque para muchos es físicamente y biológicamente un hombre. La polémica es porque en el 2023 fue retirada de alguna competencia por no pasar la prueba de género. Pero finalmente, para aterrizarlo en el tema de los colombianos, nosotros estamos hablando de la vallecaucana, de Roldanillo Valle, Jenny Arias, Ricardo, que terminó eliminada de los Olímpicos, acertó en 2 de los 3 asaltos. En una muy discutida decisión de los jueces. Controvertida de los jueces, sí, pero fíjese que la discusión y la conversación más allá de la eliminación que nos duele a los colombianos y por supuesto a ella, tiene que ver con las declaraciones muy sentidas después de perder contra su contrincante de Corea del Sur. Escúchelo usted hablando de su familia, hablando de su hijo, de lo que implica prepararse física y mentalmente para una competencia como los Juegos Olímpicos, en este caso los de París 2024. ¿Qué le pasa por la cabeza, Jenny? Decepción, bastante. Tengo mucha decepción porque realmente yo pensé que este era mi momento, sé perder y sé ganar, pero realmente ya tomé también la decisión y lo he dicho por todos los medios, este es mi fin de mi carrera. Creo que el tema de estar uno concentrado todo un año, todos los 4 años de una olimpiada, dejé a mi hijo a los 2 años, ahorita tiene 14. Mi padre cada que voy le veo más arrugas, mi madre cada que voy la veo con menos energías, queriendo ya no trabajar más. Y yo digo que estar otros 4 años en una concentración lejos de casa me hacen pensar de que realmente si lo hago no hay dinero. Una reflexión sobre lo duro que es el deporte, la preparación que tiene que tener un deportista olímpico, frustrante. A diferencia de lo que piensa el presidente Petro, que los deportes olímpicos no son profesionales, claro, que son aficionados, que son amateurs. Lo frustrante, son profesionales, implica un sacrificio 4 enorme, años de concentración. Enorme. Lo del hijo me impacta muchísimo, el sentimiento alrededor de sus papás. Y ella dice, no hay nada, cita a Vicente Fernández, Ricardo, diciendo, entre otras cosas, no hay nada
para referirse al dinero, que me regrese el tiempo con la familia, y anuncia que definitivamente este es el retiro de ella como deportista. 5:39 minutos, hablando de los Olímpicos. Juan Camilo, ¿hoy qué colombianos compiten? Hola Ricardo, feliz día para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Camilo Villegas, Nicolás Echavarría ya están compitiendo en la ronda 2 del golf olímpico. La buena noticia es que Camilo Villegas salió del último lugar, en el que quedó ayer en la ronda 1, y Echavarría va en el hoyo 8 de esta segunda ronda. Ana María Rendón y Santiago Arcila, que componen el equipo mixto de arquería, ya se fueron de la competencia, fueron eliminados por el equipo de Alemania hace instantes. Más tarde, Ángel Hernández a las 11 de la mañana competirá en la clasificación de gimnasia en la modalidad de trampolín. Si clasifica, la final será hoy mismo a las 12:50. Quedarían entonces los de BMX por la modalidad femenina, Mariana Pajón, Gabriela Bolé a la 1:15 por la semifinal, y en los hombres están Mateo Carmona y Diego Arboleda 1 de la tarde por la modalidad masculina. Y cierra el día para Colombia Valeria Arboleda en los 57 gramos de boxeo, enfrentará a la china Xu a la 1:16 por los octavos de final. Hablando de Mariana Pajón, increíblemente en el último suspiro logró clasificar a las semifinales del BMX en los Olímpicos de París. Johnson Rojas. Ricardo, buenos días. Mariana Pajón comanda el veloz equipo colombiano de BMX de carreras, que clasificó a 4 de los 5 deportistas a las semifinales. Mariana, quien cumple su cuarta cita olímpica, está acompañada por Gabriela Bole. Mariana, la reina del bicicross colombiano, emocionada explica su nueva experiencia olímpica en París 2024. La verdad, me disfruté cada vuelta, lo di todo. Estoy leyendo bien como la carrera, porque todavía me cogió como así, como ya arrancamos y estoy partiendo bien, y no me esperaba que estuviera saliendo tan bien, así que creer en mí mañana, y bueno, esto me dio experiencia para mañana. Diego Alejandro Arboleda y Mateo Carmona, 2 debutantes, disputarán las semifinales de hombres. Lamentablemente, Carlos Ramírez, doble medallista de bronce, se cayó y sufrió una fractura de su mano izquierda cuando disputaba una serie de repechaje. Las semifinales del BMX se disputarán a partir de la 1 de la tarde de este viernes. En los Juegos Olímpicos de París 2028, Johnson Rojas, Blue Radio. Hablando de la seguridad en los Olímpicos, se han evitado diferentes actos en contra de las Olimpiadas por parte de las autoridades francesas. 5:42 en Colombia. Vamos a París, vamos a las calles de la bella capital francesa, de la Ciudad Luz. Allí está Mateo Piñeros. Hola Ricardo, buenos días en Colombia, buenas tardes en París. Aquí ya son las 12:42 y vamos a empezar hablando una semana después de que empezaran los Olímpicos de la situación de seguridad. París ha estado alerta, pero hasta el momento no se ha logrado concretar ningún acto de sabotaje, según confirma el gobierno nacional. En total 280 personas han sido arrestadas, y hasta el momento la seguridad y los actos de robos en la capital francesa han disminuido. Esto fue lo que dijo Gérard Damian, quien es ministro del Interior francés, en las últimas horas. Les premiers chiffres statistiques sont tombés pour cette première semaine de JO. Il y a eu 200. Hemos estado revisando el resumen de la primera semana de Olímpicos, y el balance que tenemos es de 200 interrogatorios, 280 arrestos, una disminución del 30% de los robos en París y sus alrededores, y una disminución del 10% en robo de vehículos. Es un buen balance para esta primera semana. Ricardo, aquí en París además se habla de una situación bastante particular, y es la del Museo Magnin en Dijon, a 3 horas de la capital francesa. Este museo tiene una obra de la cual aquí en París se comenta fue la inspiración de esa escena de los drag queens en la inauguración, escena que fue considerada ofensiva y que muchos todavía comentan. Pues allí hay una obra que se llama El Festín de los Dioses, y según como le decía aquí los parisinos, pues se basaron en esa obra para hacer la polémica actuación de los drag queens, y por esta situación en ese museo se han han aumentado las visitas de 150 personas a 150,000 en su sitio web. Todo esto para poder ver esta imagen que haría referencia supuestamente a la inauguración y que sería inspiración de esta ceremonia y este acto inaugural. 5:44, regreso con usted en minutos a París. Mateo, mientras tanto, hablando de las Olimpiadas, el equipo de deportistas de Israel tiene una seguridad muy reforzada en los últimos días de nivel presidencial para evitar cualquier tipo de atentados contra ellos, al tiempo que Oriente Medio sigue en medio de una gran tensión y las bolsas del mundo se desploman ante la expectativa de lo que pareciera ser una inminente guerra regional. Desde Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Eso es lo que está ocurriendo en París, lo que vive el equipo israelí allí en las Olimpiadas de París es lo mismo que están viviendo en Medio Oriente, porque el equipo olímpico israelí va con seguridad presidencial, con vehículos blindados, especialmente después del asesinato de Ismail Haniyeh, el jefe político de Hamas. En Israel están en las mismas condiciones. Ayer hubo una reunión tanto de Irán con todos sus asociados, con los líderes de Hamas, Hezbollah y también los Hutis, porque lo que están coordinando es su respuesta a esos asesinatos que se asignan, de los que se responsabilizan al gobierno israelí, el de Ismail Haniyeh en Teherán y el de Fouad Shakur en Beirut. Lo que está ocurriendo en este momento es esa presión enorme para saber cuál va a ser la respuesta. Nasrallah, el líder supremo de Hezbollah, dijo que iba a ser una respuesta estudiada. Y claro, el presidente de Estados Unidos también ha dicho que ese asesinato de Haniyeh no ayuda. Así lo decía ayer en el aeropuerto mientras recibía el canje de los presos en Rusia. Escuchémoslo. We have the basis for a ceasefire. They should move on it, and they should move on it now. The chance for a ceasefire ruined after the assassination of Haniyeh. It's not helped. El periodista le preguntaba si había alguna posibilidad de que esas conversaciones se arruinaran por el asesinato de Haniyeh, y él dice eso no ayuda. Efectivamente se ha confirmado que las conversaciones están paralizadas en este momento. ¿Y qué está pasando en el mundo? En el mundo está ocurriendo que se están cayendo las bolsas. Hoy ha caído el Nikkei en Japón un 5,81%. Esa es su peor caída desde la declaración de la pandemia en marzo de 2020, y también viene por una caída de las acciones en Estados Unidos, y ahora también está arrastrando a las bolsas en Europa. Son varias las preocupaciones que están marcando en este minuto la economía mundial. Por un lado, el temor de una recesión en Estados Unidos, la poca reacción que hay de los bancos centrales a las bajas de las tasas de interés, pero también la mayor preocupación es que los inversores están tratando de salir de las acciones de riesgo por temor a una guerra total en Medio Oriente. Eso es lo que dicen los analistas, y lo que está cayendo en mayor medida son las empresas de semiconductores, Ricardo. Silvia, gracias. 5:47. Arde Medio Oriente. Es cierto, en Colombia hay bloqueos en Galapa Atlántico, una importante vía que comunica con el departamento de Bolívar. El trancón es kilométrico. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Le cuento que son los habitantes de Villa Olímpica, un conjunto residencial que tiene por lo menos 7.500 familias como habitantes y que desde hace 6 días se encuentran sin el servicio de agua. Por eso decidieron anoche apostarse en la vía Cordialidad que comunica a Barranquilla con el departamento de Bolívar y también con varios municipios del centro y sur del departamento del Atlántico para no permitir el paso de un solo vehículo. Y esto afecta especialmente a los camiones de carga que lograron hacer ya una larga fila en este sector, como usted lo decía, kilométrica. La situación es grave, pues lo que ellos advierten es que ni siquiera la empresa Aguas del Caribe, que es la responsable de prestarles el servicio, ha dado una respuesta a la alcaldía del municipio, que ayer, por cierto, fueron citados a una reunión en horas de la tarde y ni siquiera se presentaron. Esto es lo que dice uno de los manifestantes. El bloqueo sigue, la gente amaneció ahí, abrieron por un ratico porque ya había moleros que tenían más de 12 horas y se volvió a cerrar otra vez. Lo que aseguran los manifestantes es que están esperando que en horas de la mañana puedan tener conversación directa con la Superintendencia de Servicios Públicos, porque advierten que la empresa definitivamente no va a tomar cartas en el asunto ante unas tuberías que se dañaron, Ricardo. Barranquilla amanece con 27 grados. 5:48, las EPS intervenidas por el gobierno no le están pagando a los hospitales y esto amenaza con crisis en la red de salud pública en Cali. Hugo Mario. Ricardo, más de $1 billón deben las EPS intervenidas a las clínicas y a los hospitales de Cali, que ya están presentando dificultades para prestar los servicios médicos a miles de ciudadanos. Después de recorrer varios hospitales y clínicas, el alcalde Alejandro Eder advirtió que si las EPS no se ponen al día, toda la red de salud pública y privada de Cali podría colapsar antes de 2 meses. Tengo una gran preocupación y es que estamos ante el colapso inminente de la red de salud en nuestra ciudad. Estoy aquí en el Club Noel. Este es el principal hospital pediátrico de Cali, donde no se le vienen desembolsando. El 70% de las deudas que tiene el club vienen de las EPS intervenidas que no están pagando. También la gobernadora del Valle está suplicando al gobierno nacional que gestione el pago de al menos el 80% de la facturación de los hospitales públicos del departamento. Ricardo.
5:49 en Medellín, también la crisis de la salud, el FOMAC que no paga y los profesores que amenazan con paro. Héctor. Pues la reapertura, Ricardo, con los buenos días de los servicios de salud no urgentes para los docentes y sus familias parece que no se solucionará pronto porque no se ha pagado la totalidad de los 3.000 millones de pesos que le deben a los hospitales públicos de Antioquia. Por eso, incluso amenazan con paro de 24 horas. El presidente de la Asociación de Profesores, Albeiro Victoria. Son elementos que ya nos están cansando y que están perjudicando al magisterio y su grupo familiar y lógicamente como organización sindical si no encontramos esa salida a pesar de que estamos colocando nuestro granito de arena para que funcione. Y no es la única medida porque hoy en Medellín habrá un plantón en la farmacia que le sirve a los profesores en la avenida Oriental en el centro de la capital antioqueña. A esta hora amanecemos con 17 grados de temperatura, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. 5:50, no cesan las divisiones internas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Era un secreto a voces la pelea existente entre la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y su viceministro Edwin Palma, un hombre proveniente de los sindicatos de la USO de Ecopetrol y muy cercano al presidente Gustavo Petro, quien al final en las últimas horas no le renunció a la ministra, le renunció directamente al jefe de Estado, al presidente Petro. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Edwin Palma presentó su renuncia al cargo de viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo en medio de crecientes tensiones con la ministra Gloria Inés Ramírez. Palma, quien asumió el cargo con el objetivo de fortalecer los derechos laborales y fomentar el diálogo social, dejará su puesto el próximo 31 de agosto. En su carta de renuncia, Palma expresó su profunda gratitud por la oportunidad de servir en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Destacó su compromiso con las luchas políticas del mandatario, asegurando que continuará apoyando el proyecto político de Petro desde cualquier posición en la que se encuentre. La renuncia de Palma se produce en un contexto de creciente fricción entre él y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Una muestra clara de esa tensión fue la salida de Ángela María Caro, una asesora con 15 años de experiencia en la entidad. Caro, quien había trabajado con los últimos 15 viceministros, fue declarada insubsistente por la ministra Ramírez mientras Palma se encontraba de vacaciones. En una carta dirigida a la ministra, Caro lamentó la decisión y cuestionó la falta de sensibilidad de la ministra Ramírez, aludiendo a su situación personal como jefa de hogar y víctima potencial de feminicidio. La ministra Ramírez, por su parte, no ha participado activamente en las mesas de negociación con los 13 sindicatos de la entidad que están en huelga. No obstante, su firma aparece en la declaratoria de insubsistencia de Caro, que está fechada el 9 de julio de este año. Según fuentes, Ramírez trasladó su despacho a la Superintendencia de Subsidio Familiar debido a la toma de la sede principal del Ministerio de Trabajo por parte de los trabajadores de esa entidad. Javier Segura, Blue Radio. Gracias, Javier. 5:53 a las 7 de la mañana con Noticias Caracol. Vamos a entregar detalles de la encuesta que se corrió a finales del mes de julio y que le toma la temperatura al gobierno del presidente Gustavo Petro y al país. El gobierno se sigue rajando, según los colombianos. Valentina Herrera. Hola Ricardo, buenos días. A 6 días de que el presidente Gustavo Petro cumpla 2 años en la Casa de Nariño, la percepción y el respaldo sobre su gobierno no mejora. Así lo reveló la más reciente encuesta de Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol. El 58.3% de los encuestados desaprueba la labor de Petro como mandatario nacional. Una ligera variación frente al 59% que registró en mayo. Entre tanto, la aprobación se mantuvo en 34.6%. Esto impacta en otras variables, como que el 36% de los encuestados manifestó que no ha percibido ningún cambio desde que inició esta administración nacional. Además, que el 45.7% opinó que la corrupción sigue igual que en anteriores administraciones. Incluso el 64.1% de los que participaron en esta encuesta señaló que los funcionarios salpicados en escándalos como el de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tienen que renunciar a sus cargos para enfocar
enfocarse en su defensa. La encuesta también resaltó que las principales preocupaciones de los colombianos tienen que ver con corrupción, con la mala gestión del gobierno nacional y con la atención de problemas de orden público, de desempleo, economía y salud. Sin embargo, de cara a lo que viene, hay mejores expectativas. Pues ante la pregunta de si creen que Colombia va por buen camino o mal camino, el 29% de los encuestados cree que sí se va por buen camino en el país, cuando esta variable en mayo pasado registró un 23%. Valentina Herrera, Blue Radio. Valentina, el orden público es uno de los grandes problemas para el país, según dicen los encuestados por Inbamer, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley de punto final que le daría la posibilidad prácticamente de una amnistía a todos los grupos ilegales, lo cual ha generado muchas opiniones encontradas. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Entre las principales críticas que se hicieron en el marco del debate de un eventual proceso de cierre de la Ley de Justicia y Paz, que ya va a cumplir 20 años, está que durante el paso del tiempo los procesos se han represado, pero no se ha garantizado ni el equipo suficiente ni se ha logrado avanzar en las condenas necesarias para que el proceso sea efectivo. Incluso para el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, este modelo de justicia no le garantizó derechos. Este proceso llamado de justicia y paz, justicia transicional, que debería tener un componente restaurativo, dejó de ser transicional hace mucho tiempo, no tuvo componentes restaurativos y se convirtió básicamente para muchos de nosotros, especialmente para mi caso en calidad de reo, en un proceso adversarial. Sin embargo, Mancuso dejó claro que cualquier modelo de justicia transicional que se vaya a implementar para las personas integrantes de grupos armados ilegales que quieran acogerse en un futuro debe tener un alto enfoque restaurativo y que el modelo de justicia y paz puede ser aplicado siempre y cuando se garantice agilidad y reparación a las víctimas. Andrés Carmona, Blue Radio. Gracias, Andrés. 5:56 y ahora cerrando la semana hablamos de la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. 0 y van 2. El gobierno nacional estaría sobreestimando nuevamente la capacidad de ingresos de la nación. Cálculos que le permitieron fijar el presupuesto general del próximo año en 523 billones de pesos. Eso es lo que le están pidiendo al Congreso para su aprobación, pero Fedesarrollo está lanzando varias advertencias. Primero, que no es seguro que el gobierno en ingresos alcance esa cifra, ya que está supeditada a una ley de financiamiento por 12 billones de pesos, que es algo muy incierto de recaudar y porque hay otros 14,6 billones que no parecen tener una fuente confiable y segura. Estas advertencias son muy parecidas a las que se hicieron hace un año cuando se estaba pensando el presupuesto de este 2024 y los analistas ahí tuvieron la razón. El gobierno después reconoció que se le fue la mano en los cálculos de ingresos y por eso ha tenido que empezar a recortar el presupuesto de la nación de este año. Para Fedesarrollo, el Ministerio de Hacienda estaría cometiendo casi que los mismos errores. Es como un déjà vu, sobredimensionando los ingresos que tal vez no conseguiremos y para evitarse los mismos dolores de cabeza debería también pasarle tijera a ese proyecto de presupuesto del 2025 recortándolo en unos 26,6 billones para hacerlo más creíble. Sobre la reforma tributaria o ley de financiamiento, el Centro de Estudios Económicos dice que en este momento es inconveniente porque podría afectar aún más la recuperación económica del país. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro.
Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Son las 6 en punto, con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo también a quienes a esta hora se conectan con nuestro canal de YouTube. Vamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Esta madrugada fue asaltada la sede política de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. El partido 20 Venezuela confirmó que 6 hombres encapuchados amenazaron y amordazaron a los vigilantes y se llevaron computadores y documentos. Este hostigamiento en contra de María Corina Machado ocurre solamente unas horas después de que Machado diera a conocer una columna en el Wall Street Journal en la que asegura que está escondida, que tiene que cambiar de lugar constantemente y que teme por su vida y su libertad. Sin embargo, ella, María Corina Machado, citó a los venezolanos a una nueva movilización este sábado a las 3 de la tarde, prometiendo que ella estará en la avenida principal de las Mercedes, uno de los puntos emblemáticos del este de Caracas. Eso sí, ella hace un llamado para que sea en paz y sea en familia. No pasó mucho tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro también citara marchas llamando a la clase obrera y a los militares para que apoyaran lo que ocurrió el domingo 28 de julio, que a las luces de la comunidad internacional es simplemente un fraude. Amanecemos con Nicolás Maduro endurecido, persiguiendo opositores, anunciando la construcción de 2 nuevas cárceles para llevar a los traidores, según él, en las protestas que siguen en las calles en todo el país. El régimen ya ha capturado a 1.200 personas y promete capturar a otras 2.000, según ellos, para hacer respetar el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que se está viendo de los videos en redes sociales, de la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temible SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar capturando a quienes han salido a marchar, luego obligados a grabar videos confesando delitos sin tener siquiera el derecho a la defensa ni hablar con sus familiares, es absolutamente aterrador ante la mirada atónita del mundo, que por ahora simplemente guarda silencio. El detenido más reconocido de esta dolorosa situación es el opositor Freddy Superlano, de quien su familia sigue sin saber absolutamente nada. A cuentagotas el régimen entrega detalles. Primero fue en tono burlesco Diosdado Cabello diciendo que está cantando, y está cantando en varios idiomas, diciendo que evidentemente lo están obligando a declarar en contra de sus compañeros de partidos políticos, mientras que en las últimas horas el fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que está en buen estado de salud y cooperando, según dijo, dando elementos importantes que poco a poco vamos a ir revelando. Finalmente, en segundo, les cuento detalles del detrás de cámaras de la reunión de los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, reunión virtual de la que salió un comunicado, para algunos tibio, para otros diplomático,
en el que están pidiendo al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique detalladamente los resultados de las elecciones del domingo pasado, mesa por mesa, municipio por municipio, y además hace un llamado para que no se siga atizando el fuego en Venezuela, para evitar que haya nuevos brotes de violencia. En medio de todo está el papel que pretende adelantar el presidente Gustavo Petro como mediador. Pretende que se logre un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, un acuerdo que permitiría que haya veeduría internacional para el conteo de los votos y un acuerdo que permitiría que quien pierda salga del poder o simplemente se vaya sin ningún tipo de persecución, y el que gane comprometiéndose a no adelantar ningún tipo de acciones en contra del perdedor. De eso se trata lo que está intentando el presidente Gustavo Petro esta madrugada. El presidente Petro habló también por teléfono ayer con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien esta semana se había distanciado un poco de esta posición de Colombia, Brasil y México, porque había exigido la publicación de las actas y que se respetara la voluntad del pueblo venezolano. Gabriel Boric finalmente se ha sumado al comunicado, dice que apoya el comunicado de estos tres países. Hablando de otras noticias en Colombia, hoy aquí en segundos a las 7 de la mañana vamos a analizar y a revelar en detalle los resultados de la más reciente encuesta Inbamer, realizada para Blue Radio y Noticias Caracol, que mide al gobierno del presidente Gustavo Petro, que mide el optimismo y el pesimismo y que mide diferentes figuras de la opinión pública. A solo 5 días de cumplirse 2 años del presidente Gustavo Petro en el poder, es decir, a 5 días de que se le haya cumplido la mitad de su mandato. La aprobación del presidente Petro está estable en 34,6% y su desaprobación también se mantiene en orden de 58,3%. La mayoría de los encuestados cree que las cosas en Colombia van por mal camino y el desempleo y la economía son el principal problema. Hay un desencanto de los jóvenes con el presidente Petro, mejora la imagen de los expresidentes Uribe, Santos y Duque, que hoy tienen mejor evaluación que el presidente Gustavo Petro. Y hablando de otras noticias, vamos a hablar de cambios en el gabinete de viceministros, de un hombre muy importante para el presidente Petro. Se va Edwin Palma del Viceministerio de Trabajo luego de fuertes discusiones y tensiones con la ministra Gloria Inés Ramírez, aunque sigue siendo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, y no se descarta que eventualmente en el futuro sea presidente de la estatal petrolera. Vamos a contarles sobre las decisiones del FOMAC para atender a los maestros en el sistema de salud. Ahora las clínicas y los hospitales tienen que volver a exigir la autorización médica para prestar algún servicio en medio de advertencias en Antioquia y en Cali de clínicas que ya no atienden a los profesores ante las elevadas deudas sin pagar por parte del FOMAC. En Cali también se suman las advertencias del alcalde, que dice que las EPS intervenidas por el gobierno no están girando los recursos a clínicas y hospitales, y en 2 meses podría entrar el departamento del Valle y la ciudad de Cali en una crisis profunda en el tema de salud. De lo que vamos a hablar sobre las reformas que ya fueron radicadas en el Congreso, el gobierno todavía no radica ninguna, y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy Ángel Hernández en gimnasia en trampolín. Don Juan Camilo, buenos días. Estará Mariana Pajón en las semifinales de BMX, una jornada en la que varios colombianos tienen participación desde la capital francesa. Sí, señor Ricardo, y vamos a buscar el podio justamente en esa disciplina, en BMX, en la rama femenina, como usted bien lo indica, Mariana Pajón, que se metió en el repechaje ayer a las semifinales, al igual que Gabriela Bolé, que es una deportista mucho más joven que Mariana. Y en la rama masculina están Mateo Carmona y Diego Arboleda. Carlos Ramírez desafortunadamente se cayó cuando estaba clasificando en ese repechaje y al final se quebró la mano, pero bueno, ya está bien, aunque no pudo clasificar a la final. Y tenemos en este momento golf. Nico Echavarría y Camilo Villegas compiten en la segunda ronda del golf olímpico. En segundo, los Juegos Olímpicos. En segundos también les hablamos de la histórica decisión del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, la más importante desde 1985, 26 detenidos que han regresado a sus hogares. 6-8 minutos, un gusto como siempre acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Que se presenten las pruebas, las actas del resultado
electoral. Los presidentes Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador le pidieron a Nicolás Maduro que revele las actas electorales de la elección presidencial del pasado domingo. Y luego de esta reunión virtual, el presidente Petro se comunicó vía telefónica con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Allí concluyeron que se debe respetar la soberanía del pueblo y se suma a que los resultados del 28 de julio sean publicados y verificados. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo entregó detalles de esta misión diplomática con la que se está buscando una negociación en Venezuela. Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Eso sí, respetando siempre su soberanía y que permita la solución definitiva de las actuales controversias. Desde Colombia seguiremos atentos y prestos a ofrecer nuestros buenos oficios en favor de la paz política y la democracia en la región. El secretario de Estado Anthony Blinken emitió un comunicado reafirmando que para Estados Unidos Edmundo González es el ganador en Venezuela y señalando que es momento de una transición pacífica. Ahora entonces sale Estados Unidos a decir que Venezuela tiene otro presidente. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. La ministra del Interior de Chile, Carolina Tojar, respondió a las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien afirmó que Chile y Perú tienen centros de entrenamiento para manifestantes a los que él llama guarimberos. Queremos decir en primer lugar que son completamente absurdas. Chile es un país democrático, ha dado pruebas de ello y de su consistencia, y una cosa que no hacemos es aquella que él mencionó. La líder opositora venezolana María Corina Machado escribió un artículo en el diario The Wall Street Journal que creó gran polémica porque dice que se encuentra en la clandestinidad. Sin embargo, su equipo de prensa ha aclarado que se encuentra bajo resguardo justamente para preservarse ante una posible detención en su contra. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia en todas las ciudades de Venezuela a las 10 de la mañana, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de 2 cárceles de máxima seguridad para albergar a los manifestantes detenidos tras las protestas por su reelección. Confirmó que ya hay más de 1.000 personas detenidas y que las autoridades están buscando a otras 1.000. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. Y a propósito, el fiscal Tarek William Saab confirmó que el líder opositor detenido Freddy Superlano está en buen estado de salud y cooperando con las autoridades. Está en buen estado de salud, visitado por el fiscal adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos, protegido igualmente en su lugar de reclusión, pero cooperando. Ustedes me entendieron, que entendió, dando elementos importantes que poco a poco vamos a ir revelando. Y en medio de las tensiones políticas, el Tribunal Supremo de Justicia convocó a Edmundo González, a Nicolás Maduro y a los demás candidatos que participaron en las elecciones presidenciales para que se presenten hoy ante la sala electoral. Van a adelantar un peritaje a los resultados. Maduro confirmó que asistirá. Nosotros tenemos todas las actas y que le pida al CNE como Poder Electoral el informe definitivo del proceso electoral. Me sometí a la justicia y le pido a la justicia que establezca la verdad para que en Venezuela haya paz para el país. Y a propósito, en las últimas horas fue asaltada la sede del Comando Venezuela y la oficina de María Corina Machado en Caracas por 6 hombres armados que sometieron a los vigilantes, los amenazaron, se llevaron equipos y documentos. Y desde Colombia los mandatarios se preparan ante una posible crisis migratoria. Habló el gobernador del norte de Santander, William Villamizar. En el inventario que hemos hecho tenemos una capacidad de respuesta para un buen número de migrantes venezolanos. Indudablemente, en el evento que se llegue a unas cifras como las de las ocasiones anteriores, no tendremos la posibilidad de responder adecuadamente a estos requerimientos. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, también está tomando medidas. Ahora seguramente va a regresar a Colombia y de eso hay una mayor presión sobre nuestros hospitales, nuestras escuelas. Entonces tenemos que estar preparados para la ola que viene. Una vez más, ciudadanos venezolanos se congregaron frente al Consulado de Venezuela en Bogotá para protestar contra los resultados de las elecciones del 28 de julio. Los venezolanos esperan poder reunirse con sus familias. Y todos queremos regresar, tener una Navidad con nuestra
nuestra familia, con nuestros niños, ver a nuestro país bien, como éramos el país de antes, libre, un país democrático, pero ahora tenemos una dictadura. La crisis en la situación del petróleo en el país no da abasto, pues tras conocerse que Colombia cuenta con solo 7 años de reserva para abastecer sus necesidades, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas aseguró que al 2035 se dejarían de recibir 40 billones de pesos del sector. Al respecto, Frank Pearl, presidente de la entidad. La posición del gobierno es clara. El gobierno ha dicho que no va a haber nuevos contratos de exploración y estamos trabajando dentro de esa limitación para ver qué se puede hacer para aumentar la producción. Y en medio de estas alertas en el sector de los hidrocarburos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le abrió un incidente de desacato al presidente Gustavo Petro porque no ha cumplido la orden que le dio el pasado 25 de enero de nombrar la totalidad de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la entidad que se encarga de tomar las medidas para este sector energético. Petro tenía solamente 30 días para hacer los nombramientos, pero esa tarea a la fecha no se ha culminado. Edwin Palma renunció a su cargo como viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo en medio de fuertes tensiones con la titular de esa cartera, Gloria Inés Ramírez. El saliente funcionario asegura que desde cualquier trinchera continuará apoyando el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Siguen los cambios en el modelo de salud de los docentes. De ahora en adelante los maestros serán atendidos por los prestadores que el FOMAC defina, pues ya venció la medida que permitía que las IPS públicas, privadas y mixtas atendieran sin previa autorización. Olga Zuluaga, vocera de los hospitales. Para que se cumplan los compromisos y los acuerdos de voluntades que lastimosamente no han sido legalizados. Mariana Pajón va por su cuarta medalla olímpica. La deportista de 32 años competirá hoy en las semifinales del BMX. Junto a ella saldrá Gabriela Boye en busca de la gran final. En la rama masculina, 2 hombres tratarán de ganar la medalla del BMX. Mateo Carmona y Diego Arboleda disputarán las semifinales. Esta tarde, a partir de la 1 de la tarde, se disputarán las carreras. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 16 minutos, sigue la represión en Venezuela. 5 días después de las elecciones presidenciales, esta madrugada denuncian asalto a la sede de campaña de María Corina Machado, denuncian amordazados los vigilantes, denuncian que se llevaron computadores y documentos del este de Caracas. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, saludo nuevamente desde Caracas, 7:16 de la mañana, alrededor de las 3 de la madrugada, es decir, hace unas 4 horas, pues 6 hombres armados ingresaron a la Quinta Bejucal, en Altamira, esto es el norte de Caracas, sede del Partido 20 Venezuela, la tola política de María Corina Machado, y robaron equipos y documentos, sometieron a los vigilantes y dañaron parte de la infraestructura. Por ahora no hay detalles de qué exactamente se robaron, pero ya hay imágenes y videos de todo lo que fueron estos daños en esta sede política. Allí fue el comando de campaña de María Corina Machado, ha sido su sede del partido en los últimos 10-15 años, y esta madrugada, pues te repito, 6 hombres armados entraron allí, sometieron a los vigilantes y robaron equipos y documentos. Algo que ocurre, además, horas después de que ella misma reconociera que se encuentra resguardada. Aclaró que no está en la clandestinidad, sino que está resguardada y teme por su vida. En un artículo escrito para el Wall Street Journal admite que podría ser capturada mientras escribía, insistiendo además que Edmundo González Urrutia ganó las presidenciales con casi 70% de los votos. Y de hecho, a pesar de que desde el pasado martes no se le ha visto, por lo menos los periodistas no le hemos visto desde el pasado martes, sí apareció en sus redes sociales para invitar a marchar este fin de semana. Acá en Caracas será en Las Mercedes, al sur de la ciudad.
Ganó Venezuela, ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa, ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia, ganó cada chamo que no se quiere ir o que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos, ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico. Esto, Ricardo, ocurre además a una semana de las presidenciales y cuando el CNE no ha ofrecido aún un boletín. El primero, de hecho, quedó igual, 80% de las actas escrutadas y dando a Nicolás Maduro la victoria con casi 51% de los votos. Ni siquiera el día de hoy hay detalles de la votación por estado, por municipio, por mesa electoral, como siempre solía hacerlo el CNE, dando 2-3 boletines y luego a través de su página web, que sigue caída, pues se iba viendo cómo subía la votación hasta el 100% del escrutado. Eso aún no ha pasado, ya han pasado 5 días desde el pasado domingo. De hecho, ahora podría quedar en manos del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral quien decida quién prácticamente ganó la elección y no en manos del CNE. Esto por un recurso que introdujo Nicolás Maduro y que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, ha dicho que es competente para decidir. Esto además también ocurre en paralelo al jefe de Estado, pues que en un acto rodeado de militares y de policías anunció la construcción o la adecuación de 2 cárceles que serán ahora de máxima seguridad, dice él, para allí encerrar a los que hagan las guarimbas en las calles. He decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación. Entre los detenidos, Ricardo, además de los más de 1.200 que dice el gobierno que tiene ya en prisión, están también varios políticos, entre ellos Freddy Superlano, que recordemos fue el dirigente que fue detenido el pasado martes en una operación donde se ve a su camioneta pues llegar a un edificio, llegan otros funcionarios de otra camioneta, lo bajan a la fuerza, lo golpean, lo empujan y se lo llevan con destino desconocido. De hecho, su familia y los abogados aún desconocen exactamente dónde se encuentra. Sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab sí informó que se encuentra detenido, que estaría confesando y hablaba esto sobre él. En el caso del ciudadano Superlano, se encuentra en buen estado de salud y adelanto algo, está cooperando. Los que saben de derecho entienden lo que estoy diciendo. Aparte de admitir el señor Superlano algunas de las cosas que aquí hemos ido narrando, él está aportando datos más interesantes porque ya tenemos identificado un grupo más grande de quienes han participado en este ataque al sistema de actualización de datos. Por lo pronto, Ricardo, la atención está centrada en lo que será la tarde de hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, allí en la avenida Barada al norte de Caracas, en la parroquia Altagracia, porque ayer a las 2 de la tarde fueron citados Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia y todos los candidatos, 10 en total, recordemos, a quienes el TCJ le pide llevar o llegar ellos allí con las actas de votación, pues para entendemos decidir o evaluar o analizar realmente qué ocurrió el pasado domingo. Pues insistimos, ya hoy es viernes 2 de agosto, han pasado 5 días y desde el CNE no se tiene una claridad sobre lo que ocurrió, solo un primer boletín dado en horas de la madrugada, pero ahora sería, entendemos, el Tribunal Supremo de Justicia quien decida en los próximos días quién ganó y de qué manera ganó y cuántos votos obtuvo ese ganador de las presidenciales acá en Venezuela. Ricardo. Muy bien, Santiago, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia que entabla Nicolás Maduro, lo que está haciendo en ese momento en la práctica es impugnar la elección que según él lo lleva a ser presidente de la República. Pues lo que está pidiendo es aclarar qué ocurrió y eso debería quedar en manos del Consejo Nacional Electoral, que es la persona, que es el organismo que decide e informa quién ganó. Ahora, pues Nicolás Maduro, el presidente Maduro, a pesar de que el CNE lo da como ganador, pues él pide al Tribunal Supremo de Justicia que aclare, pida las actas y prácticamente cuente los votos. Eso es lo que entendemos. Vamos a ver qué sucede esta tarde, si acuden los 10 candidatos, a ver si Edmundo González Urrutia acude, que al igual que Marcolina Machado se encuentra, pues entendemos, resguardado, no aparecen desde el pasado martes ambos. Vamos a ver qué sucede, con qué actas llegan. Sin embargo, la oposición ya ha publicado esas actas, hay una página web donde las han publicado, 83% en el último conteo. Vamos a ver qué sucede, pero en teoría el CNE, que debería dar el resultado, hasta ahora no lo ha dado y entendemos que ahora quedará en manos del Tribunal Supremo de Justicia. En este amanecer de viernes, el presidente Gustavo Petro, Héctor, está respondiéndole a un trino de la senadora María Fernanda Cabal, que cita un video
que supuestamente es de las torturas que estaría cometiendo el SEBIN y las fuerzas militares y de policía de Venezuela en contra de los detenidos por haber participado en las protestas de este lunes. Hay que decir que, según lo que hemos podido confirmar, esas imágenes no pertenecen a ninguna tortura que hoy se esté cometiendo, aunque no se descarta que ocurran, sino a una película que intenta retratar lo que ha pasado durante estos 25 años en el régimen de Venezuela, Héctor. La senadora Cabal le dice al presidente Petro, vea este video, esto es producto de lo que usted está permitiendo. Están torturando a los jóvenes que salieron a protestar contra el robo de Maduro en las elecciones. Y luego le hace una pregunta. No descarto, Héctor, y de hecho es muy posible que sí estén apelando a las torturas, pero ese video no es real, no es de la actualidad, es una película. Y el presidente Petro le responde, mi estimada senadora Cabal, cuando he denunciado violaciones enormes y sistemáticas de derechos humanos en mi país durante la gobernanza paramilitar, lo hice con pruebas ciertas, no con escenas de película. Es decir, el presidente Petro tiene información, le contaron que efectivamente esta es una escena de una película. Y dice el presidente, desde mi posición como gobernante que debe respetar la autodeterminación de Venezuela, busco caminos diplomáticos y políticos para detener a través del diálogo una catástrofe humanitaria en el hermano país. Y concluye, y creo que esto es lo más importante para Colombia de todo lo que está pasando en Venezuela, y lo dice el presidente Petro. Una catástrofe humanitaria en Venezuela se convierte en una catástrofe humanitaria para Colombia. Pues lo que pasa es que la catástrofe humanitaria ya está ocurriendo, Ricardo, no es que vaya a ocurrir. Yo creo que hay un, digamos, de las temas que dice el presidente Petro, yo difiero en eso. Él tiene, en mi opinión, dos problemas de interpretación, ambos que cree que van a pasar o está precaviendo que pasen, que es la catástrofe humanitaria, pues resulta que ya están deteniendo a miles de personas, no sabemos si se está acudiendo a la tortura, ese tema de que el líder opositor Supelano es el apellido, Supelano está colaborando, pues eso cada vez que un militar o una autoridad venezolana dice eso, pues uno dice aquí es bastante probable que esa persona esté sometida a vejámenes y a maltratos y probablemente no sea la única. Y el otro problema del presidente Petro es que cuando dice que pues el procedimiento lo tienen que llevar las autoridades de Venezuela y las instituciones de Venezuela, también omite que pues las instituciones de Venezuela en la práctica no existen porque hay un sistema pues autoritario, una tiranía prácticamente que encabezan los militares, como usted lo decía ayer, Ricardo, y un señor que parece ser un títere de los militares, el dictador Maduro. Entonces, esas instituciones tampoco tienen cómo resolver pues un problema que en Colombia uno diría, pues sí, ponga el recurso, vaya, lleve la demanda, apele si es necesario, ponga una tutela. No, en Venezuela desafortunadamente se acabó la separación de poderes y el sistema de controles y entonces no tiene cómo controlar. No está funcionando el sistema. 6:26 minutos, hablando de lo que ocurre en Venezuela. Héctor, esto me llama mucho la atención. Las torturas, las detenciones arbitrarias, las violaciones de los derechos humanos no parecieran estar mencionadas en ninguno de los comunicados de ninguno de los países, no solamente en el de Colombia, Brasil y México. No se especifica, y lo que está pasando, Héctor, que se está viendo en redes sociales es realmente impresionante. Están capturando gente en Venezuela por subir videos en redes sociales, Alberto, buenos días, por subir videos en redes sociales criticando a Nicolás Maduro o criticando a Diosdado Cabello. Claro, las historias que nos contaba ayer Silvia, de testimonio con personas allí, muestran eso. Es decir, estamos hablando de más de 1.000 personas, pero no solo eso, el mismo presidente Maduro habla de tener unas nuevas cárceles de alta seguridad para esas personas. No, está buscando 1.000 personas más para meter en esas cárceles. Por lo menos, dice. Y entonces activa unas redes de cooperantes a través de aplicaciones y está en una verdadera cacería de brujas Venezuela. Eso se llama represión. Ante la mirada inerme del mundo. Las historias de la represión. Silvia Patiño, desde Caracas. Libertad, ¿dónde te has ido? Se pregunta tan valiente. Hola Ricardo, buenos días. Mi hijo lo matan
la última elección de Chávez con Capriles, y me siento igual de triste como me sentí ese día. Devastados. Así están los venezolanos que, como esta mujer, siguen poniendo muertos y presos en un país sumido en la tiranía desde hace un cuarto de siglo. ¿Quién no tiene miedo? Aquí hay pánico, esto está desbordado. ¿Y cómo no tener pánico si las detenciones arbitrarias se cuentan por centenas y ni siquiera los menores se salvan de la brutal represión de este régimen? Mi hija salió el lunes 29, tiene 16 años, con mi sobrina que tiene 26 años, a una marcha pacífica, pues, porque era pacífica. Entonces ahí mismo las agarraron y desde ese entonces están aquí incomunicadas, porque yo no he visto a mi hija desde ese día. En las calles y entre lágrimas, la gente sigue clamando por libertad. Y las madres desesperadas piden justicia por sus hijos golpeados y encarcelados injustamente. A mi hijo lo tengo detenido aquí en zona 7 de Boleíta desde el día lunes. Me lo agarraron y me lo tambalearon, nunca me dijeron dónde lo tenía. Sé que está golpeado, pero no tengo más información. Son más de 1,000 las víctimas de las despiadadas redadas que ordenó Maduro para callar a un pueblo que ya no aguanta más. Mi mamá tiene 56 años. Ella no ha matado a nadie, como muchos aquí no han matado a nadie. Tenemos derecho a exigir nuestro voto. Los colectivos chavistas al servicio del régimen amedrentan a la gente y ayudan a la Guardia Nacional Venezolana en la misión de detener hombres y mujeres inocentes para acusarlos de terrorismo. Yo estoy esperando a mi esposa, que me la detuvieron el día lunes en la tarde después de que salimos a manifestar. Llegamos a un punto de concentración donde llegó toda la marcha y unos colectivos empezaron a disparar, ahí corrimos todos y ahí en ese momento se me perdió mi esposa, porque yo la tengo ahí, es mi esposa la que está detenida allá adentro. Y mientras Maduro apela a Dios para seguir reprimiendo al pueblo, el tiempo de Dios es perfecto. Por algo liberamos Tocorón, por algo liberamos Tocuyito, y están listas, y los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito. Los criminales. La gente, inocente y cansada, acude a ese mismo Dios, pero para seguir adelante y no perder la fe. Tengo fe en Dios que esto va a cambiar, que Dios se va a encargar de él. Mucho miedo, pero sabemos que la justicia divina existe y tenemos que salir de este gobierno, sea como sea. Fe que tienen puesta además en María Corina Machado. Tenemos fe en ti, mujer, por Dios. Eres Venezuela. Y aunque en las calles las únicas armas que tiene el pueblo contra el régimen son la voz, la bandera de Venezuela y las cacerolas, Maduro combate a esos indefensos con el poder de una guardia que le jura lealtad. Yo estoy en combate y cuento con ustedes. Cuenten con nosotros. ¡Dale siempre! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! Todo esto mientras que los venezolanos les dicen a esos bárbaros: gente coño de madre. 6:31 minutos, Silvia, gracias. Dolorosos testimonios de la represión, de las detenciones arbitrarias por cuenta del régimen de Nicolás Maduro que siguen ocurriendo en Venezuela. A propósito, muchas noticias falsas girando en las redes sociales. Las escenas de las que habla la senadora María Fernanda Cabal y algunos medios de comunicación corresponden a la película Simón, estrenada el 7 de septiembre del año pasado, dirigida por Diego Vicenti, que es un venezolano y que retrata lo que efectivamente ocurre. Pero es una película, el presidente Petro tiene razón, María. Pero está basada en hechos reales, esa película está disponible en Netflix, claro, Ricardo. Pero usted no puede, así sea lo que ocurre, decir que eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. De acuerdo. Como tampoco puede usted decir que entonces en unos galpones en Miranda, en el estado Miranda en Venezuela, están imprimiendo actas electorales bajo la supervisión de chinos y cubanos, cuando todo eso termina es metiéndole ruido a la situación. Estamos de acuerdo, Ricardo, pero sabe que yo quiero destacar esta mañana la rigurosidad del presidente Gustavo Petro, tomarse el tiempo, o de sus asesores, las personas que rodean al presidente Petro, informarlo sobre esta situación. No es un video que corresponda a lo que está ocurriendo, porque el presidente Petro ha caído en diferentes momentos en fake news, Ricardo. Solo hay que recordar hace apenas unos años
cuando confundió a un estudiante, a un ganador de un concurso nacional de física cuántica, un joven José Manuel Velázquez, campeón de ese torneo, de esa competencia, con un actor porno, con Jordi, el niño polla, ¿se acuerda? Que lo dio como ganador, lo confundió y publicó, cayó en una noticia falsa de actualidad panamericana, y no ha sido el único caso. Por eso yo celebro que el presidente Petro en esta oportunidad sea riguroso. Ha publicado fotos de hospitales supuestamente colombianos destruidos cuando son fotos de hospitales venezolanos que ha destruido su amigo Nicolás Maduro. 6:32 minutos, detalles de las negociaciones con filigrana, confidenciales, que intenta el presidente Petro buscando dos cosas: un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para que haya tranquilidad, para que haya paz política en ese país, y dos, para que haya una observación internacional al recuento de los votos. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. Los resultados de las elecciones de Venezuela resonaron en todo el mundo, pero la postura de 3 gobiernos convergió ayer en una llamada virtual de 60 minutos entre México con el presidente Manuel López Obrador, que ya se había pronunciado previamente. Esa es nuestra propuesta, que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro si no hay pruebas. El gobierno de Brasil, con una postura clara de su presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que se necesita es que las personas que no concuerdan tengan el derecho de expresarse, tengan el derecho de probar que no concuerdan, y el gobierno tenga el derecho de probar que tiene la razón. Y el gobierno colombiano, con Gustavo Petro, que desde su llamado a la prudencia dejó claro a través de su canciller Luis Gilberto Murillo que por ahora no reconocería a Nicolás Maduro como presidente. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. Y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. De la reunión con los mandatarios salió un comunicado con el cual los países hicieron un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que den a conocer públicamente los desglosados por mesa de votación. Además pidieron tanto a la oposición como al gobierno venezolano cautela en los eventos públicos y las movilizaciones para evitar más violencia. Y por último expresaron su disposición como mediadores en esta difícil situación electoral. Pero esta no fue la única llamada que hizo el presidente Gustavo Petro ayer. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. También dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado. Y es que el presidente chileno Gabriel Boric también había dejado clara su posición días atrás, muy en la línea de Brasil, Colombia y México. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Pero el camino que llevó a la reunión de presidentes ayer fue allanado por otra llamada diplomática, pero esa vez fue al Palacio de Miraflores. El presidente Gustavo Petro conversó horas antes con Nicolás Maduro y al parecer el contacto surtió efecto. Así lo expresó el presidente venezolano. El presidente Petro, un hombre honorable, serio, lo escucho mucho, estoy en diálogo con él, no voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. La intención del gobierno nacional es por ahora lograr que la líder opositora María Corina Machado y el presidente Nicolás Maduro se sienten a dialogar, sin que ninguna de las partes, dicen desde el alto gobierno, le tenga miedo a la verdad de lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Caterina Ávila, Blue Radio. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. En medio de una tensión interna con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el viceministro Edwin Palma presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. La tensa relación entre Palma y la ministra de Trabajo no soportó más la presión y las diferencias y el malestar entre ambos quedó al descubierto con la carta de renuncia de Palma. Aparte de la enviada al presidente Petro, el ya ex viceministro también le envió una corta, fría y distante carta de renuncia a la ministra Ramírez. Abro comillas: como le he señalado en la carta al señor presidente, la cual anexo, manifiesto mi decisión de renunciar al cargo de viceministro de Relaciones Laborales e Inspección a partir del 31 de agosto. Cierro comillas. La disputa interna
dentro del Ministerio de Trabajo entre el viceministro Palma y la ministra Ramírez apunta a dos motivos principales. El viceministro Palma había estado disfrutando de sus vacaciones a mediados de julio y en ese momento, cuando él no estaba, despidieron a una de sus principales asesoras, Ángela Caro, que llevaba más de 15 años en el ministerio. Fue declarada insubsistente, lo que motivó una serie de reclamos y desató el choque entre Palma y la ministra de Trabajo. Luego del despido de la asesora de Palma, se ventiló que habría diferencias con la ministra Ramírez, pese a que ambos son sindicalistas de vieja data, aunque de distintas generaciones. Palma fue expresidente de la Unión Sindical Obrera y actualmente, por orden del presidente Petro, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. La segunda razón tendría que ver con la redacción de los decretos que reemplazarían los 20 artículos sacados de la reforma laboral relacionados con las convenciones colectivas. El presidente Petro habría encargado directa y personalmente esta tarea a Palma, no a la ministra Ramírez, lo que generó el choque. Pero el final de Palma en el gobierno de Gustavo Petro aún estaría por verse. En la Casa de Nariño no descartan que el saliente viceministro siga en el gobierno. Incluso recordaron que en algún momento el presidente Petro señaló que le gustaría ver a un miembro de la USO en la presidencia de Ecopetrol. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Billonario hueco en el presupuesto general de la nación, pero ya no en el de este año, que es cosa vieja del pasado, sino hueco en el presupuesto, ojo pues, del año entrante, en el del año 2025, tasado en 523 billones de pesos, según lo presentado recientemente por Hacienda ante el Congreso, pero proyecto de ley donde parecería repetirse la misma historia del de este año. Cuentas alegres en las proyecciones de recaudo que en esta ocasión obligaron a pasarle tijera por 20 billones al presupuesto para lo que resta del año y que para el entrante vuelven y juegan porque viene nuevamente descachado. Cero van dos, cero y nuevamente las proyecciones de recaudo van por mal camino, según alertó en las últimas horas Fedesarrollo, centro y tanque de pensamiento que estima un nuevo hueco en el recaudo de impuestos para el año entrante y que según Hacienda rondaría los 316 billones de pesos en 2025, pero que según Fedesarrollo están desfasados y descachados en 26 billones de pesos por cuenta de unos ingresos que no tienen asidero en ningún lado. De una parte, 12 billones de la segunda reforma tributaria del gobierno, de una nueva reforma tributaria que ni siquiera se ha presentado ante el Congreso y que podría golpear fuertemente la reactivación económica según todos los expertos. Y de otro lado, 14 billones que no tienen ninguna fuente confiable, unas cuentas alegres que apuntan a repetir exactamente el mismo error del presupuesto de este año, despiporrado justamente por esas proyecciones de recaudo tributario y más exactamente, por un lado, por unos ingresos de litigios de la DIAN que jamás llegaron, 10 billones que ni siquiera tuvieron un proyecto de ley para reclamar esas demandas y litigios de la DIAN, por otros puntos de la primera reforma tributaria que tumbaron y se cayeron en la Corte Constitucional y así como por otras cuentas alegres en el recaudo general de impuestos, un recaudo que se fue finalmente al suelo con un desplome de 15 billones durante el primer semestre de este año, es decir, 17% menos en términos reales que un año atrás, una caída que ni siquiera se vio durante la pandemia del COVID-19 cuando el recaudo de impuestos en el país se desplomó en un 13%. Errores que podrían repetirse otra vez para el presupuesto del próximo año. También nuevamente por cuentas muy alegres en el recaudo, también nuevamente por estimaciones que hace el propio Ministerio de Hacienda, también nuevamente obligando a pasar tijera para cumplir con la regla fiscal. Y por ello es que Fedesarrollo propone adelantarse y recortar de una vez y de tajo el presupuesto de este año antes de pasarlo por el Congreso de la República. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. Volviendo a la realidad del país, hablemos de la disidencia de las FARC, de Iván Mordisco, que después de su reaparición en video anunciando la refundación del llamado Estado Mayor Central de las FARC, ahora está hablando de la COP16, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad que se va a desarrollar en Cali, ahora anunciando una suspensión de la ofensiva armada en el Valle del Cauca, en especial en Cali, con motivo de la cumbre por la que se espera asistan cerca
cerca de 12.000 asistentes de 196 países del mundo, del 21 de octubre al 1 de noviembre. Mordisco, que es el hombre de los drones bomba, dice que la decisión es una muestra de voluntad de paz y de su compromiso con la vida del planeta, sin mencionar que él y la gente que está bajo su financiación reciben dinero que deja la deforestación para la ganadería y la siembra de cultivos ilícitos y por supuesto de la minería ilegal que produce contaminación de los ríos. Pero si la orden se cumple, sería desde el 11 de octubre al 6 de noviembre y dejaría sin actividad terrorista a frentes como el Jaime Martínez, que se ha ensañado particularmente con Jamundí. Una oferta que provoca la mayor desconfianza y que pone en máxima alerta a la fuerza pública y en general a las autoridades, porque viene del mismo jefe disidente que el pasado 16 de julio amenazó justamente con afectar la COP16, sentenciando que fracasará aunque militaricen con gringos la ciudad. Los primeros inhibidores y los drones para combatir los ataques ya están listos para servir de apoyo a los 14 pelotones del ejército y a los 4.000 policías que han prometido para Cali antes y durante la COP16. Pero la disidencia es motivo de esta preocupación y el estado de alerta, pero también la razón por la que un grupo nutrido de congresistas le está pidiendo a la Corte Constitucional que declare el estado de cosa inconstitucional en el departamento del Cauca, justamente por la violencia. La petición se sustenta en cifras de la unidad de víctimas que indican que aproximadamente el 50% de los 1.2 millones de habitantes de ese departamento han sido víctimas del conflicto en los últimos años y que entre 2022 y 2024 hay o hubo más de 25 masacres que dejaron 85 víctimas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora. Es Blue, más que radio. 6:45, Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este nuevo día. Es viernes, ¿no? De para pepiti, papá, pipi. Hoy con zapaticos blancos, aunque no los traje porque he estado pensando mucho en mis hermanos de Venezuela. Es bien, está bien. Tengo muchos amigos allá, muchos. Sí, usted sabe que a ese país he ido no sé cuántas veces. Y bueno, entonces estoy contento, pero con un ojo pensando allá. ¿De qué hablamos, padre, el día de hoy? Hablemos de tiempo de calidad. Es decir, los vínculos se alimentan con tiempo de calidad. Ojo, después dicen, no, que la relación se me cayó, la relación de pareja se me acabó, no, que la relación con mis hijos se distancia, no, que la relación con mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque no le dedicamos tiempo de calidad. ¿Usted escuchó a Jenny Arias? Yo escuché a Jenny Arias. ¿A la Arias. boxeadora? Por eso se va. Dijo claramente. Son además 4 años de concentración. Además del tumbe que le metieron, ¿no? Bueno, pues es que unas decisiones, Juan Camilo, muy polémicas del juez, de los jueces. Sobre todo en el segundo asalto, que evidentemente fue superior la colombiana y le dieron el round a la coreana y eso ya... En el segundo asalto le metió una manduquera y aún así perdió. Sí, señor. Recordaron el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio. Que Juvergen peleó muy bien e incluso su rival salió en silla de ruedas. Mandó en silla de ruedas al rival y ganó el rival. Ganó el rival, sí, increíblemente. 6:46, pero el tema es que Jenny Arias le dice a Ricardo Rego, luego de haber perdido ayer, que se retira del boxeo porque 4 años concentrada buscando ese espacio en los Olímpicos le ha costado su familia, le ha costado ver cómo su hijo ya tiene 14 años y no lo ha visto crecer, sus padres han envejecido y tampoco ha estado con ellos y dice, me voy. Hablemos de eso. Papá, mamá, voy con ustedes. Hablemos de tiempo de calidad. 6:47, en los Olímpicos hablamos en segundos. Sí, señor, en este momento acaba la ronda 2 de golf. Camilo Villegas le fue mal, cayó otra vez al último lugar, registró un doble bogey en el último hoyo y está compitiendo Nico Chavarría, ya va en el hoyo 12 de la competencia de golf, la segunda ronda de 4.
Se conoce comunicado de la Jefatura de Protección Presidencial del presidente Gustavo Petro explicando los motivos que llevaron a retirar el esquema de seguridad de Daisuris Vázquez, quien inició el ventilador contra Nicolás Petro y que ahora es testigo dentro del juicio en contra del hijo del presidente de la República. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, pues es de recordar que en las últimas horas Daisuris Vázquez abrió una nueva polémica al publicar que se había quedado sin esquema de protección presidencial a partir de una comunicación que había recibido ayer mismo en el que no le entregaban detalles de los motivos por los cuales ahora se iba a quedar sin acompañamiento en medio de lo que es su proceso de colaboración con la justicia por la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, por enriquecimiento ilícito y presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente 2022. Pues lo que alega la presidencia en este caso es que Daisuris Vázquez habría incumplido sus deberes y obligaciones como protegida debido a que presuntamente evadía a sus escoltas para salir bajo su propio riesgo. Aseguran que a ella le fue solicitada una respuesta ante la queja que presentó su personal de protección el pasado 17 de julio, donde adjuntaron fotos y toda clase de evidencias sobre sus salidas, pero que no dio una respuesta a pesar de que recibió 10 días de plazo para hacerlo, lo que justificó el retiro de su esquema de seguridad por no cumplir entonces con lo que establece la ley. Y es que es de recordar que el pasado 17 de abril también la Fiscalía General de la Nación anunció el retiro de su esquema de seguridad por considerar que no era necesario. Con las cosas así, lo que asegura Alaid Freija, quien es el abogado de Daisuris Vázquez, es que lo que están es persiguiendo que Daisuris desista en su proceso como testigo contra Nicolás Petro. Escuchemos lo que dijo. Son dos situaciones que nos ponen en alerta y hemos entendido que esos retiros como una forma de presionar a ella en esa condición que tiene. Y es que según información que pudo conocer Blue Radio, Ricardo, efectivamente Daisuris salía no una sino varias veces al mes en solitario evadiendo a sus escoltas y que incluso en alguna ocasión no regresó a su casa por 3 días. Es la información que conocimos, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. La felicidad depende en gran medida de la calidad de los vínculos afectivos que establecemos. Por eso, una tarea existencial es cuidar las relaciones con esas personas que consideramos centrales en nuestra vida. Ahora, los vínculos se alimentan con tiempo de calidad. No esperemos que las relaciones funcionen sin dedicarle tiempo. No se trata de la cantidad de horas compartidas, sino de dedicar un espacio con atención, dedicación y apertura generosa hacia la otra persona. Este regalo mutuo permite conocerse, apoyarse, valorarse y amarse en libertad y con mucha responsabilidad. Para cultivar el tiempo de calidad es esencial, 1, estar completamente presente en el momento, sin distracciones para disfrutar otras cosas, estar allí, mirando, amando a esa persona. 2, realizar actividades significativas para todos los involucrados. Estoy pensando en los juegos, en las conversaciones profundas o simplemente en pasar tiempo juntos. 3, escuchar atentamente a los demás, sin interrumpir, sin juzgar, demostrando interés y respeto y estando abiertos a acoger no solo su mensaje, sino también su ser. Otra más, hay que saber expresar afecto, esto de manera verbal y no verbal. Eso fortalece los vínculos. Abrazar, dar detalles, realizar actos de servicio, son maneras concretas de expresar ese cariño, ese afecto. Y una última, adaptar el tiempo de calidad a las necesidades y a las preferencias de cada persona. Aquí no hay fórmulas mágicas. Cada relación construye su propia manera de darse ese tiempo. Necesitamos entonces establecer una relación profunda y sincera que fomente la empatía, la comprensión y el apoyo mutuo. Si tienes tiempo de calidad para ese vínculo, seguro se va a fortalecer y seguro va a permitir que tú puedas ser más feliz. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo de calidad le estás dedicando a las personas que dices amar?
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:52, momento para los deportes en Mañanas Blue. La primera participación colombiana en la jornada olímpica de hoy fue la del equipo mixto de tiro con arco. Ana María Rendón y Santiago Arcila fueron eliminados en los octavos de final por el equipo de Alemania por un marcador final de 5-4. Santiago Arcila, recordemos, continúa en el campeonato individual. El domingo jugará los octavos de final frente al surcoreano Ji Deok Kim. En este momento se lleva a cabo la ronda 2 del golf olímpico. Camilo Villegas ya terminó esta ronda y quedó último de la clasificación con 5 golpes por encima del par. Registró 3 birdies, 11 pares, 3 bogies y un doble bogey. Y Nico Echavarría en este momento se encuentra en el hoyo 12 y está en la posición 51 de la competición. Y hoy siguen las emociones del BMX. Ayer, de 5 colombianos, 4 lograron su clasificación a la semifinal. En la rama femenina, tanto Mariana Pajón como Gabriela Bolé clasificaron en el repechaje, lo que en este deporte se conoce como el last chance. Mientras que en la rama masculina, Mateo Carmona y Diego Arboleda clasificaron sin necesidad de este repechaje. A la 1 de la tarde, los hombres disputarán la semifinal y si clasifican a la final será a las 2:35, mientras que las mujeres tendrán la semifinal a la 1:15 de la tarde y la final sería a las 2:50. Colombia va en busca de la medalla en esta disciplina que nos ha dado alegrías en los últimos 3 Juegos Olímpicos. Alegría es lo que sienten en España porque acaba de ganar su primer oro en la competición de vela. Enrique Rodríguez. Esperar mucho este primer oro. De hecho, el balance de medallas de España en estos Juegos Olímpicos no está siendo el esperado, pero efectivamente la primera medalla de oro acaba de caer en la categoría de 49er en vela. Diego Botín y Florian Tritel se han proclamado campeones de esa clase al imponerse hace unos minutos en la Medal Race, que es la regata decisiva que estaba teniendo lugar en Marsella. La prueba fue suspendida ayer en 2 ocasiones por falta de viento y este viernes la pareja española se ha mostrado absolutamente dominante en esta competición, que de hecho la vela es la disciplina que más medallas ha dado en la historia a España, 22. 14 de ellas han sido de oro. Ayer fue también un buen día para el deporte español. Cayeron plata y bronce en marcha femenina y masculina respectivamente. Un bronce en slalom de piragüismo y ahora mismo todos los ojos están puestos en Carlos Alcaraz, que está jugando el partido que le permitiría de ganar colocarse en las semifinales del campeonato individual de tenis de estos Juegos de París 2024. Juan Camilo. Gracias, Enrique. Y en tenis a esta hora, hablando de españoles, Carlos Alcaraz se prepara porque enfrentará a Oiger Aliassime, el canadiense, en la semifinal del torneo individual masculino. La otra llave enfrentará al serbio Djokovic y al italiano Lorenzo Musetti hoy a las 12 hora colombiana. Y terminamos hablando de natación porque hubo preocupación en el complejo acuático de París tras la ronda clasificatoria de los 200 metros combinados de natación femenina. La eslovaca Tamara Potoka se desmayó, recibió primeros auxilios y fue trasladada en camilla. Se desplomó al salir del agua y de inmediato fue rodeada por 6 asistentes médicos que la pusieron en una camilla y la sacaron de la zona. El Comité Olímpico Eslovaco comunicó hace instantes que la nadadora de 21 años tuvo un colapso por ataque de asma. Seguimos a la espera de más información. 6:55, los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta madrugada fue asaltada la sede política de la líder opositora María Corina Machado en Venezuela. El partido 20 Venezuela confirmó que 6 hombres encapuchados amenazaron y amordazaron a los vigilantes y se llevaron computadores y documentos. Este hostigamiento en contra de María Corina Machado ocurre solamente unas horas después de que Machado diera a conocer una columna en el Wall Street Journal en la que asegura que está escondida, que tiene que cambiar de lugar constantemente y que teme por su vida y su libertad. Sin embargo, ella, María Corina Machado, citó a los venezolanos a una nueva movilización este sábado a las 3 de la tarde, prometiendo que ella estará en la avenida principal de Las Mercedes, uno de los puntos emblemáticos del este de Caracas. Eso sí, ella hace un llamado para que sea en paz y sea en familia. No pasó mucho tiempo para que el régimen de Nicolás Maduro también citara marchas llamando a la clase obrera y a los militares para que apoyaran lo que ocurrió el domingo 28 de julio, que a las luces de la comunidad internacional es simplemente un fraude.
Hoy, en el oracional El Man está vivo, nuestro tema es centrarse en el presente, centrarse en el hoy. Yo creo que una buena dimensión espiritual, una buena experiencia espiritual nos hace consciente de nuestro aquí y de nuestro ahora y nos compromete con tomar decisiones y acciones que respondan a los desafíos que tenemos en este momento, sin vivir con ansiedades de futuro, sin vivir anclados en el pasado, aprendiendo del pasado, teniendo el futuro como una motivación, pero concentrados en el hoy. Ojalá tu experiencia espiritual te lo permita. La mía es el oracional El Man está vivo y me ayuda mucho, tú sabes. Nicolás Maduro endurecido, persiguiendo opositores, anunciando la construcción de 2 nuevas cárceles para llevar a los traidores, según él, en las protestas que siguen en las calles en todo el país. El régimen ya ha capturado a 1.200 personas y promete capturar a otras 2.000, según ellos, para hacer respetar el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que se está viendo de los videos en redes sociales de la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el temible SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar capturando a quienes han salido a marchar, luego obligados a grabar videos confesando delitos sin tener siquiera el derecho a la defensa ni hablar con sus familiares, es absolutamente aterrador ante la mirada atónita del mundo que por ahora simplemente guarda silencio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 6:59 minutos. En instantes con Noticias Caracol revelaremos con Juan Roberto Vargas, su director, detalles de la encuesta a 5 días de cumplirse 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro, detalles de cómo le va a su gobierno. Se está rajando el gobierno del presidente Petro según los colombianos. Antes vamos a Europa. Sigue teniendo ecos el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Dice el Kremlin que esto no tiene que ver con ninguna negociación en torno a la invasión a Ucrania. Enrique Rodríguez. Y eso nos podría hacer pensar, Ricardo, que en efecto hay una negociación sobre Ucrania abierta, pero eso sería, digamos, una deducción por parte de lo que dice el Kremlin. Pero efectivamente ha sido Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, el encargado de estos asuntos, quien ha señalado que cuando se habla de Ucrania y de problemas internacionales más complejos, los principios son totalmente diferentes. El Kremlin también ha confirmado esta mañana, ha sido confirmar lo que ya sabíamos o suponíamos, que Vadim Krasirov, que fue liberado en Alemania, que estaba acusado de haber matado entre ellos a un ex líder separatista checheno, es un miembro del FSB, es decir, del Servicio de la Defensa Rusa, es decir, una especie de espía, agente secreto, como ustedes quieran llamarlo. A la llegada de estos agentes rusos a territorio de ese país, en el aeropuerto de Moscú, los recibió el propio presidente Putin, quien dijo que quería agradecerles su lealtad al juramento, al deber, a la patria. Les anunció que iban a ser nominados para unos premios estatales y que hablaría con ellos en el futuro. Todo eso se lo dijo en el propio aeropuerto donde los recibió. Allí se pudo ver no solo a Vadim Krasikov, ese agente del Servicio Federal de Seguridad, sino también, por ejemplo, a Ana Valereva Dulceva, quien se fundió llorando en un abrazo con el jefe del Kremlin, que le regaló un ramo de flores. Le acompañaba su marido, quien